Hola amigos, bienvenidos un día más a nuestro canal de historias. Esta la he querido llamar el copiloto del olvido. Y empieza así. Acompáñame a las historias de Aiko. Los que conocéis el mundo del transporte, sabéis que la ruta no perdona. Hay tramos en nuestra geografía que tienen una aura distinta. Y uno de ellos es sin duda el puerto de Pajares. Ahí, entre León y Asturias, el asfalto parece tener memoria. Esta historia le ocurrió a un veterano, un hombre al que vamos a llamar Paco. Llevaba toda la vida haciendo el nacional, tipo de vuelta de todo, curtido en 1000 batallas y con más kilómetros en las espaldas que el propio suelo. Pero hubo una noche de invierno, una de esas noches donde la niebla se te mete en los pulmones, el frío te cala en los huesos y le obligó a colgar las llaves para siempre. Paco bajaba con un tráiler cargado de bobinas de acero, un peso muerto que si te descuidas en una pendiente se convierte en un proyectil de 40 toneladas. Eran las 3 de la mañana y la visibilidad era casi nula. Los faros apenas cortaban la neblina, que en esa zona es tan densa que parece una pared blanca. Al pasar el desvío de una antigua nacional, Paco vio a un chico. Este chico estaba de pie en el arcén. No llevaba chaleco reflectante. No tenía chaqueta, solo una camisa a cuadros que parecía empapada. Paco, por instinto y por no dejar a un chaval tirado en mitad de la nada, con ese frío, clavó los frenos. El aire de los pulmones del camión soltó un bufido y Paco abrió la puerta. Este joven subió sin decir ni una sola palabra, ni siquiera dio las gracias, ni saludó. Solamente se sentó muy rígido, con la mirada clavada en el parabrisas. Se ajustó el cinturón. Paco notó que el vaho de su propia respiración se volvía más espeso, como si la temperatura en la cabina hubiera caído 10 grados de golpe. Intentó romper el hielo, preguntándole si se había quedado sin gasoil o si había tenido un golpe, pero el chico solo respondió con un hilo de voz. La del puente sujeta al grupo que se va. Paco se quedó extrañado. ¿Qué sabía aquel chaval de cómo manejar un bicho de ese tipo? La del puente es una de las curvas más traicioneras de Pajares. Un giro a la izquierda que se cierra de golpe sobre un viaducto. Paco pensó que el chico estaría delirando por el frío y decidió concentrarse en la bajada. Fue justo al llegar al kilómetro crítico cuando Paco metió el freno eléctrico, pero el camión lo retuvo. Sintió un latigazo en la quinta rueda. Las bobinas de acero, por la inercia y el firme deslizante, hicieron que el remolque empezara a hacer la tijera. El tráiler empezó a empujar a la cabina hacia el borde del viaducto. Y en ese momento de vida o muerte, Paco se bloqueó. Los frenos no hacían nada sobre el hielo negro y la dirección no respondía. Pero de repente sintió una mano gélida, helada, una presión real y física sobre su propia mano derecha. La mano que sujetaba la palanca del cambio y el freno de mano. No fue una sensación etérea, sintió unos dedos como barras de hielo que le obligaron a reducir una marcha de golpe. Una maniobra brusca que hizo que el motor rugiera de forma violenta, pero que consiguió que el camión se enderezara justo antes de saltar por encima del quitamiedos. Paco consiguió frenar el conjunto pocos metros más adelante, ya fuera de la curva, con el corazón golpeándole las costillas. Cuando el camión se detuvo y el silencio volvió a la cabina, Paco se giró para hablar con el chico, para darle las gracias, pero el asiento estaba vacío. El cinturón de seguridad seguía abrochado, pero allí no había nadie.
Y Paco no durmió ese día. Se quedó en una zona de descanso, esperando a que saliera el sol. Y ya con la luz del día, pensando que quizá había tenido una alucinación por el cansancio, se puso a revisar la cabina. Pensó que el chico se habría bajado en marcha y eso es algo imposible. Se puso a buscar algo. Y al limpiar los raíles del asiento del copiloto, encontró un objeto pequeño. Un objeto que se había quedado encajado. Era un mechero antiguo de esos de gasolina. Y estaba grabado con unas iniciales. JM. Paco se quedó helado porque ese camión él lo había comprado de segunda mano a una empresa que había cerrado tras un accidente mortal años atrás. Y se puso a investigar. Fue directamente al desguace donde compró el camión y habló con el dueño, un viejo amigo suyo. Oye, ¿tú te acuerdas de quién llevaba este camión antes de que yo lo comprara? El dueño del desguace asintió con sequedad. Dice, claro que me acuerdo. Lo llevaba un chaval joven, Javier Medrano. Murió en la curva del puente un noviembre de hace años. Se le fue la carga por el hielo. Paco no necesitó escuchar más. Entendió que Javier no buscaba asustarle, sino que llevaba años esperando a que alguien pasara por allí en las mismas condiciones, para poder evitar que se repitiera su historia. Esa misma tarde Paco entregó las llaves en la base. Dijo que ya había hecho todos los kilómetros que tenía que hacer. Paco vendió el camión y se retiró. Y hoy vive tranquilo, pero nunca cruza Pajares de noche, porque sabe que en esa curva Javier sigue esperando, vigilando que ninguno de sus compañeros se quede allí, con él para siempre. Tened, amigos, mucho cuidado en la ruta, sobre todo cuando la niebla no deje ver lo que tenéis al lado. Porque a veces el que se sienta contigo ya sabe cómo termina el camino. Buenas noches. Y espero que os haya gustado esta historia. Espero que me ayudéis a promocionar este canal de historia. Si os gusta, ya que está empezando, valorar seguirme, valorar darle like y compartirlo. Hasta otra.